Señor, queremos hoy reconocer que gracias a ti estamos aquí. Queremos reconocer, como en las adoraciones que hoy cantábamos, Señor mío, que es por tu bondad, Señor mío, y por tu fidelidad que nos sigue. Tu fidelidad nos sigue, tu fidelidad nos alcanza junto con tu misericordia, Señor mío, y por tu gracia divina nosotros podemos acercarnos a ti. Podemos acercarnos, Señor mío, a tu trono, a donde tú, Señor mío, ese trono de gracia para que nos das esa misericordia y ese pronto auxilio, ese socorro para nuestras situaciones. Padre amado, contigo no tenemos protocolo como hay en todos lados, Señor mío, para acercarse a un rey. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono, al que está en el trono de la gracia. Nada merecemos, Señor. Todo es por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y tu gracia divina para con nosotros. Queremos darte gracias. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor mío, por protegernos. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor mío, de hablar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más, Señor mío, oír tu palabra, tu voz, conocerte más y acercarnos más a ti. Espíritu divino de Dios, Espíritu Santo de Dios, sé tú obrando, hablando. Usa mi vida, mi boca, Señor mío, y ministra el espíritu de mis hermanos, Señor mío. Trae revelación en el nombre de Jesús de lo que nuestra vida necesita. Y tú quieres entregárnoslo a través de tu palabra y de tu presencia. Tu llenura, Espíritu de Dios, sea dada. Llénanos a medida que oigamos la palabra, a medida que la palabra sea soltada, a medida que el mensaje, Señor mío, vaya siendo ministrado por ti, haya en nuestra vida una manifestación de tu amor y de tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a compartir entonces el mensaje. Sabemos que algunas personas quizás no podían. Carmencita está para viajar a las 19, que está acá en Montevideo. Ayer compartimos un rato muy lindo con ella y con Belén. Y bueno, cosas que se surgen, se suscitan, pero todo siempre dispuesto. Sabemos que en cuanto ella esté, se va a conectar. Y todo aquel que no pueda tendrá el mensaje grabado, como siempre, que Agustín nos prepara el material. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 22, versículo 34 al 40. 40. Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Tiene un título ese pasaje y yo le voy a poner a la prédica el mismo título, el gran mandamiento. Dios ha estado ministrando mi vida a través de lo que el mensaje de hoy nos va a hablar. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acá cuando habla de la ley, está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? La ley que Dios dio a Moisés. Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Punto. El contexto en el que estaba es que Jesús estaba entre la gente, ¿verdad? Pero venía de una conversación que había tenido con los saduceos, en los cuales los saduceos son aquellos religiosos que creen que no hay resurrección. Y le preguntaron a Jesús
algo como para hacerle caer. Como vemos, siempre estaban queriendo hacerle caer. Y Jesús le contestó de una manera, no vamos a entrar en eso ahora porque no es el tema de la prédica de hoy, del mensaje. Pero sí sabemos que viene diciendo que había hecho callar a los saduceos, ¿verdad? Y que eso hizo que los fariseos que estaban por allí se juntaran a una. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos con la respuesta que Jesús les había dado acerca de la resurrección, se juntaron a una, los fariseos. ¿Se acuerdan que hemos visto a través de las Escrituras que fueron los mayores oponentes de Jesús? Jesús no tuvo problemas con el Imperio Romano, que los tenía en ese momento bajo la opresión, sino que fue con los mismos religiosos de la ley judaica. Entonces, le hacen esta pregunta a Jesús, un intérprete de la ley, o sea, que era alguien que conocía las Escrituras, un intérprete de la ley, pregunta para tentarle diciendo. Y esto, yo hago un comentario acá, esto nos va a pasar a nosotros también. En la medida que nosotros empecemos a manifestar al Señor en diferentes lugares o conversaciones, vamos a ver que hay gente siempre que va a estar buscando la forma de confrontarnos o de hacer caer nuestras creencias, nuestra fe. Y nosotros debemos evitar todo tipo de confrontación. Como siempre decía mi pastora, dice, no vamos a andar a los biblazos con las personas, ¿verdad? Entonces entender de que este tipo de cosas, si Jesús las vivió, que fue tentado por preguntas y para hacerlo caer, nosotros también podemos pasar por estas cosas. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Me vas a decir que un intérprete de la ley no sabía cuál era el primer gran mandamiento? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y hemos leído, y este es el primero y grande mandamiento. Y Jesús le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo buscaba acerca del amor, que es el tema en el cual hoy vamos a ser tratados por el Señor. La palabra amor en nuestro idioma tiene muy pocas expresiones, pero en la Biblia vamos a ver conforme en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que viene, en el Nuevo Testamento sabemos que la mayoría del material viene del griego, ¿verdad? Era el idioma del cual se tradujo, y en el Antiguo Testamento sí vamos a ver del hebreo. Entonces, amor en el contexto bíblico puede hablarnos en la palabra original en la cual esté escrito, puede hablarnos de un amor ágape, de un amor fileo, digo bien, hijo, y un amor eros. El amor ágape es el que todo lo da, es el amor que Dios tiene por nosotros, ¿sí? Y el amor fileo es el fraternal. El eros sabemos que tiene que ver con lo sexual, que no es el caso de la Biblia. Acá vamos viendo que está del griego viene y es la palabra ágape. Amor incondicional, íntegramente, con todo nuestro ser, con todas nuestras emociones, pensamientos y fuerzas físicas. Eso está diciendo Jesús. ¿De qué manera debemos amar nosotros? Es un mandamiento. Y vamos a ir entendiendo con los versículos que vayamos compartiendo de que el amor es fundamental. Ahora, no hablamos de un amor solo de sentimiento, sino que yo busqué una definición de amor y más que nada en un contexto bíblico, y habla de que amor es acción. Y amor es un atributo de Dios. Hemos visto también en la Biblia que dice que Dios es amor. Entonces vamos comprendiendo que cuando hablamos de amar, involucra a Dios. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos escuchado muchas veces de que gente que ama a Dios, pero repudia al prójimo.
Yo creo que nosotros muchas veces tenemos que batallar con estas cosas, porque queremos pasarlo todo por un tema de emoción. Pero amar, como dice acá, es una acción, y yo entendía también, de acuerdo a lo que Dios me trataba, que es una decisión. Yo decido amar, más allá de todo lo que pueda hacer la persona o no. Si vamos ahora a una seña que hay acá, si ustedes se fijan en el versículo 37, en mi Biblia hay una referencia que dice DT 6:5, que eso es una cita del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que está en el Antiguo Testamento, que los invito a ir allí, a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Aquí era Jesús el que estaba hablando en este contexto del Nuevo Testamento, el gran mandamiento de la ley mosaica, de la ley de Dios. Pero podemos ir ahora a los libros del Antiguo Testamento, donde también habla del gran mandamiento en el capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando lo tengan, me hacen una seña y continuamos porque me interesa que lo puedan seguir. Deuteronomio tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y después viene Deuteronomio, desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Aquí dice, estos pues son los mandamientos, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Te voy a leer un poquito antes. Del 5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Seguimos viendo cuando el pueblo de Dios iba a recibir la tierra prometida. Para que temas, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay un mandamiento de Dios que debe ser pasado de generación en generación, pero dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos esos estatutos y estos mandamientos. El temor a Dios, me hacía entender aquí cuando leía esto, es el guardar lo que Dios nos manda. Y el guardar es tomarlos para poderlos poner por obra. Y guardarlo significa también que yo se lo tenga que transmitir a mis hijos y el hijo de tu hijo. Y esto tiene que ser, dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Es un mandamiento con promesas que Dios hace a su pueblo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Yo te mando, por el temer a Dios es tomarlos, guardarlos y ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, nuevamente, oye. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene el versículo 5, que vamos a leer hasta el 9, que es referente a lo que estamos compartiendo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios les daba dando tantas indicaciones de lo que ellos debían hacer? Primero que nada le dice, teme a Jehová, guardando, haciendo, cumpliendo y transmitiendo estatutos, mandamientos
que Él nos manda. ¿Por qué atar a tu mano? ¿Por qué tener entre tus ojos, como dice aquí en el versículo 8? ¿Por qué escribirlas en los postes y en las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría este énfasis? Porque nosotros nos olvidamos. El pueblo de Dios, si vemos en las Escrituras, se olvidaba de las maravillas que Dios hacía. Y nosotros también. Dios por amor hizo todo lo que hizo por su pueblo. Dios por amor dio a su Hijo unigénito por nosotros, para que fuéramos salvos, que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que vemos que el eje, el corazón de todas las cosas es el amor. Y nosotros tendemos a olvidarnos. Cuando viene el momento bravo, yo estoy siguiendo la lectura en el libro de Éxodo y veía que ese pueblo vio maravillas, hemos compartido, vio cómo Dios los defendió y los protegió de las plagas que fueron contra Egipto, los protegió y les permitió cruzar el Mar Rojo, les dio de comer cuando querían pan, les dio el maná, cuando querían carne, les dio codornices, cuando querían agua, le transformó el agua amarga de Mara en agua dulce, cuando no tenían más y se habían trasladado, le hizo golpear la roca a Moisés y salió agua. Vemos que ellos habían vivido lo sobrenatural, pero constantemente este pueblo estaba olvidando. Venía un problema, venía una aflicción, venía una circunstancia y ellos se olvidaban de las maravillas que por amor Dios hacía. Y vos y yo también vivimos. Entonces esto la darás como una señal en tu mano, que debo amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Dios pide totalidad, integridad de nosotros, nuestra vida, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con tu corazón, con nuestro sentir, ¿sí? Y además de eso, que lo hablemos, que lo transmitirlo a nuestros hijos. Tengo padres acá. Tengo tres padres. Agustín, Óscar y Álvaro. Y habrá más que escuchen los mensajes. Padres, bendigan a vuestros hijos. Ustedes, las madres también, pero la bendición del padre es la que abre el camino para los hijos. La bendición del padre es la que viene. Dios ha mandado que así sea. Así que cuando estén con sus hijos, con sus hijas, bendíganlos, oren por ellos, pero hagan una bendición que ustedes sepan que ha venido sobre sus hijos su bendición, sus deseos. ¿Se entiende? Vuelvo a la palabra. Entonces, debemos transmitirlo. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra. No solamente hablarlo, sino también tiene que ver lo que nosotros vivimos. Hablarlo a través de su palabra, pero también dando el ejemplo. Hay un versículo en la Biblia que dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Dios nos manda a amar. Es un mandamiento. Y amar, dijimos que es una acción. Amar significa muchas cosas, que lo hemos visto. Significa renunciar a uno mismo. Después vamos a leer cómo define ese amor ágape la palabra de Dios, ese amor incondicional. Acá en el Antiguo Testamento, cuando habla de amar, habla de la palabra que viene del hebreo A-H-A-V-A, Ahavá, que expresa lealtad. Vamos entendiendo que nosotros tenemos una palabra que es amor para definir una cantidad de emociones diferentes. Está el amor de padre, el amor de hijo, el amor de esposo, el amor de abuela, ¿tá? Pero vamos entendiendo que según el origen, la palabra que está en el original, en este caso de origen hebreo, expresa lealtad y significa vivir para agradar a Dios, obedeciendo su palabra con todo lo que somos.
con todo lo que tenemos y por encima de todo interés personal. Es difícil, ¿verdad? Yo te puedo decir que es difícil. Es difícil, puede ser fácil mientras que Dios no te mueve, como le pasó a Isaac, a Abraham con Isaac. Dios le pidió el hijo de la promesa. Sacrifícame a Isaac. Y muchas veces el Señor, en ese amor que tiene con nosotros, va a probar nuestro amor y nuestra fidelidad y nos va a pedir nuestro Isaac. Hoy oraba al Señor y entendía que en algunos momentos ya de mi vida el Señor me ha pedido mi Isaac. Y a veces creemos que ya está, pero Dios vuelve a pedirnos nuestro Isaac, porque hay procesos, porque hay diferentes instancias. Bienvenida, Carmencita, qué suerte que te pudiste sumar. Estamos compartiendo la palabra de Dios en el mandamiento que dio Dios a su pueblo y que Jesús transmitió también en Mateo 22, del versículo 34 al 40, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y que es el primero y grande mandamiento, pero que a su vez Jesús dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y estábamos leyendo en Deuteronomio, donde Dios da ese mandamiento como ley para su pueblo y que debemos transmitirlo de generación en generación a nuestros hijos. Y entendíamos que no solamente transmitirlo de palabras, sino que también con nuestras vivencias, de la manera en que nosotros vivimos. Podemos entonces conocer a través de la palabra de Dios a ese Dios de amor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Les pido que vayan allí, a los que puedan, 1 Corintios 13. Nos va a definir lo que es el amor, ese amor incondicional, ese amor que podemos entender que Dios tiene por nosotros. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí empieza a hacer énfasis que nosotros podemos tener una vida ordenada, podemos incluso hablar lenguas, podemos hacer espiritualmente manifestaciones grandes, pero hay algo que dice aquí: si yo no tengo amor, si yo lo hago religiosamente, si yo lo hago de una manera en la cual no estoy buscando el bien de la otra persona, no estoy realmente acercando a Dios a esa persona, no estoy manifestando a Jesús en lo que hago, somos como címbalo que retiñe. Y címbalo que retiñe yo buscaba y son como platillos, ¿sí?, que suenan y que serían como un sonido sin un propósito, ¿verdad? O sea, mucho ruido y pocas nueces, se diría en el lunfardo, ¿cómo se dice? En la jerga común. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, si hiciera muchas obras, ¿verdad?, y fuera visto y conocido por mi bondad hacia los demás. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, si tengo que morir por la fe, muero. Y no tengo amor, de nada me sirve. Es duro, ¿verdad? Porque esto está yendo a que nosotros miremos la condición de nuestro corazón. Por eso te decía que nosotros nos olvidamos muchas veces en el Dios que creemos, que es un Dios de amor, que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia. Y amar al prójimo como a nosotros mismos es considerarnos a nosotros primero. Considerarnos a nosotros primero es cómo estoy yo viviendo. Entonces, primeramente,
yo me estoy amando conforme a lo que la palabra de Dios me instruye. Estoy teniendo conmigo ese trato que Dios quiere. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y si tengo amor por Dios, Él se tiene que manifestar en mí y en ti. Pero muchas veces nos pasa que nos transformamos en esos, diría yo, legalistas, en los cuales podemos ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Podemos querer actuar de una manera en la cual nosotros no estamos capacitados. A veces, me acuerdo, el apóstol nos decía en la última reunión con los chicos, o en la anterior, no recuerdo, dice, a veces no estás perdonando a alguien que te ofendió, que te hizo daño, que hizo cosas fuertes, que te traicionó, que te estafó, lo que sea. Y quizás Dios ya lo perdonó y vos seguís con eso, donde te transformás vos a ser al que Dios tenga que hacer juicio, al que Dios tenga que decirle, hey, no has perdonado. ¿Me explico? Entonces el amar al prójimo como a nosotros mismos hace que primeramente nos miremos a nosotros. Y que cuando nos miremos a nosotros y tengamos que transmitirle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios enseña, yo también tenga que testificar con mi ejemplo. Sigo. Versículo 4 del capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y continúa ahí. Hemos escuchado este versículo muchas veces en las bodas, ¿verdad? Hablando del amor que debe profesarse la pareja, el matrimonio. Pero yo lo veo aquí mucho más allá. Es el amor que Dios nos enseña a través de la misericordia que Él tiene con nosotros. Nos enseña a que le conozcamos, a que conozcamos de ese amor. Si nosotros analizamos que por amor Dios, que por amor Jesús se despojó de sí mismo, que por amor Dios dio a su Hijo, que por amor Dios de tal manera nos ama, que nos perdona, que tiene misericordia. Entonces, al tener la comprensión, al conocerle a Él, le vamos a amar. Dice la palabra de Dios que le amamos porque Él nos amó primero. No que nosotros le amemos porque le amamos primeramente. No, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es el amor de Dios el que nos cautiva, el que nos conquista. Pero nuestro corazón tiene que estar abierto. Y tiene que estarse íntegramente. Y si no lo podés entender, pedirle al Señor, como yo le pido, Señor, dame la capacidad de amar. Dame, no por ejemplo, no porque me doy cuenta de mi incapacidad. Pedirle al Señor que ponga compasión, que ponga misericordia por aquellos. Porque, como decíamos al principio, como decía allí en la palabra, atátelo a la mano, pone tu cartel en la frente, anotate en todas las puertas y ventanas que Dios pide que ames, que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si vamos de vuelta a día de Deuteronomio, no vaya, yo te lo leo, dice, ¿para qué se me fue lo que iba a decir? Bueno, se me fue lo que iba a decir. Es nuestro temor a Dios, es algo que Él nos manda, que nosotros debemos poner por obra. Estas palabras yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Continúa hablando la palabra
de Dios. Y vamos a ir al versículo 13 de 1 Corintios 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza y el amor. Puedo tener fe, puedo tener esperanza, pero si no tengo amor, de nada sirve, decía la palabra acá. Nada sirve, nada soy. El mayor de ellos, el mayor de estos tres, es el amor. Hablaba recién allí el Mateo que de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Gálatas 5:6 dice que se resume, yo te lo voy a leer, no vayas. Dice así, versículo 14 dice, porque Gálatas 5, 14, 15, perdón. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entendía que Dios se manifiesta en nosotros de la manera en la cual Él quiere que nosotros nos proyectemos hacia los demás. Y nos instruye, nos exhorta a seguir sus enseñanzas y sus mandamientos. No somos nosotros muchas veces obedientes, no vivimos conforme a lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Dios es amor. Dios se manifiesta en nuestra vida con amor y con misericordia. Es Dios, dice la palabra, tardo para la ira, pero también Él es justo y nos da un mandamiento en el cual, ya me acordé lo que les iba a decir, en el cual Él nos dice que es celoso. No sé si estaba aquí. Él dice que es un Dios celoso, capaz que no estaba en estos versículos, pero Él dice que es un Dios celoso de nosotros, celoso de ser lo primero, celoso de que no estemos adorando o idolatrando otra cosa. Muchas gracias, hijo. Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso. Es un atributo de Dios el amor. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Y esto viene como quien dice, como decía, ¿no? Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo propio. Cuando nosotros nos vamos moviendo en diferentes espacios, ¿no? En laboral, en la calle, en todo. ¿Qué se está manifestando en nosotros? Cuando nosotros detectemos, identifiquemos de que no es exactamente lo que Dios espera de nosotros, podemos reflexionar, ir a Él, acercarnos a ese trono de gracia como orábamos al principio y pedirle al Señor que nos guíe. Es el perdonar. ¿Dónde está? A ver, para un poquito, acá tengo un versículo separado que quiero leerte. Un poquito. Acá estaba, que está en el libro también de Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Aquí se resume lo que te iba a decir con mis palabras. Te lo voy a leer desde aquí. Algo compartimos el otro día acerca de esto. Versículo 43 arrancó. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está hablando de la ley antes. Dice,
en el versículo 44, pero yo os digo, dice Jesús, habla del amor hacia los enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de persona. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué te añade? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dijimos que Dios es amor, Dios es nuestro Padre, Dios es perfecto. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que testificarlo a Él. No te vengo a dar una receta, te vengo a dar la palabra que el Señor trató conmigo, entendiendo de que no es algo que nuestra humanidad, nuestra naturaleza de hombre posea. Es exactamente el reflejo de la bondad de Dios en nosotros. Es el reflejo, la manifestación de la misericordia de Dios a través de nosotros. No es para que nosotros nos carguemos cuando veamos que no tenemos esa capacidad. Pero si yo tengo esa intimidad con Dios, si yo busco a través de su palabra la dirección, Él empieza a obrar en mí. Él empieza a manifestar su amor por mí. Muchas veces nosotros mismos somos duros con nosotros mismos. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo soy de mucha analizar y analizar. En esto estuve mal, en aquello estuve mal, en esto o sea, no me paso una. Y el Señor quiere que también nosotros tengamos misericordia, porque Él no desconoce ninguna característica nuestra. Él conoce nuestro carácter, conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar, conoce todo de nosotros. Y no es una virtud, sino que es una consecuencia del amor de Dios manifestándose en nosotros. Es el fruto. ¿Se entiende? Cuando Dios apunta a esto es porque está queriendo sanar en nuestro corazón heridas por abandonos, por rechazos, por muchas cosas que cada uno de nosotros pueda haber vivido. Y que construimos corazas, construimos escudos, construimos como esa protección para que no nos vuelvan a lastimar. Y eso muchas veces hace que nuestro corazón se endurezca. Entonces, permitirle al Señor que a través de este riego, de este sembrar que hizo hoy de semillas, de su palabra, hablándonos del amor incondicional, de ese amor que dice con toda tu alma, con toda tu mente, con tu espíritu, con todas tus fuerzas. Así quiere Dios que nosotros le amemos. Y eso habla de rendición. Eso habla, ¿por qué rendición? Porque no te van a hacer naturalmente bendecir a tu enemigo. Pero si la sabiduría de la palabra de Dios, sembrada en vos y en mí, le damos lugar, por eso te dije, para mí también amar es una decisión, es una acción porque me lleva a mover, ¿verdad? Es un verbo, amar es acción, pero es una decisión. Yo elijo amar a aquel que naturalmente debería aborrecer. Decido y elijo perdonar por amor a Dios, porque Dios a mí me perdonó mayoritariamente. Capaz que alguno tiene una deuda contigo o conmigo de determinado valor o de determinada magnitud, pero Dios nos perdonó muchísimo más a nosotros. Y solamente es el amor el que hace la diferencia. Vimos que Jesús se confrontaba con los fariseos, aún con los saduceos,
y lo que carecían ellos tenían la ley, eran intérpretes de la ley, eran conocedores de la ley. Pero la ley sola no sirve de nada. Es la gracia. Nosotros estamos en la gracia. Nos tocó a nosotros vivir en ¿cómo es que se llaman, Agustín? Las dispensaciones. En la dispensación de la gracia. Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo obrando y manifestándose en la tierra. Debemos ser sabios y mientras tengamos al Espíritu Santo aún en la tierra, no desperdiciar cada palabra que el Señor siembra en nosotros y a su vez, como decían en los versículos, transmitirla a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a los hijos. ¿Se entiende? No debemos dejar de transmitir la palabra de Dios sin dejar de tener en cuenta que Él es amor. ¿Cuál es el primer mandamiento y el que le sigue? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es por obras, como decía ahí en 1 Corintios 13, no es por todo lo que yo pueda manifestar, sino por el amor. La fe, la esperanza y el amor. La mayor de todas estas tres es el amor. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él derrame de su amor, que nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, conocemos que tú eres un Dios de amor. Conocemos cuánto nos has amado. Conocemos, Señor mío, lo que tú nos pides hoy a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, manifiéstate en nosotros. Ten misericordia y perdona, Señor mío, toda obra que sea contraria a ti. Perdona toda altivez. Perdona, Señor mío, si nuestro corazón se ha endurecido. Sana nuestro corazón, sana nuestra alma, Señor mío, de todo rechazo, de todo abandono, de todo aquello que haya provocado dolor y que nos hayamos acostumbrados a vivir de esa manera. Hoy, Señor mío, tú te manifiestas como un Padre perfecto, un Padre de amor, un Dios que dice a sus hijos de qué manera anhela ser amado, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y no solamente que te amemos así a ti, Señor, sino al que está al lado, al próximo, al prójimo, al que está junto a nosotros, que puede ser nuestro enemigo, que puede ser aquel en el cual nosotros podemos tener una cantidad de cosas en contra de él. Pero tú nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra de cómo, tú nos enseñaste a amar, Señor mío. Nos amaste aquí, amaste, Señor mío, de una manera en la cual era totalmente desconocido. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, revélate a nosotros. Llénanos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor mío, que solamente en tu amor y en tu presencia nosotros podemos ser y hacer aquello que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias porque tú estás soltando paz, tú estás trayendo sanidad, tú estás trayendo libertad, Señor, sobre tus hijos. Derrámate, Señor mío, derrámate en nosotros. Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu, ¿saben? Es amor, que se manifiesta en bondad, en templanza, en mansedumbre, en fe. Eso es. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Gracias por estar. Gracias por permanecer siempre y perseverar. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amén. Nos vemos pronto.